¿Qué tal? Un gusto, un placer nuevamente compartir con ustedes. Esta ocasión haré la tarea número 3 del trabajo práctico de la semana, en el cual nos piden que pueda desarrollar un video donde se analiza la situación social boliviana de nuestro país, Bolivia. Pero en mi caso la situación social sería de aquí del departamento de Santa Cruz, donde yo vivo. ¿Ya? Entonces, en el contexto social donde yo vivo específicamente, tengo que hacer mención que existe la desigualdad social, la brecha entre los ricos y los pobres. ¿Cómo esta desigualdad afecta la cohesión social y genera tensiones? Siempre una lucha por el poder, el que tiene con el que no, no tiene. ¿Cómo podemos ver esto? Desempleo y falta de oportunidades. La falta de empleos, especialmente para los jóvenes, están contribuyendo a un problema como la pobreza y la migración forzada hacia otras regiones del país. Muchos jóvenes y señoritas migran a España, Chile, Argentina y muchos países, Brasil, que nos rodean. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la falta, por falta de desempleo, por falta de oportunidades, suceden esas cosas y eso es importante. ¿Qué más existe aquí también en mi ciudad? La corrupción y la política. La política es buena, la politiquería es el problema, pero hay mucha corrupción en la política. Político que sube es a embolsillarse el dinero. Entonces necesitamos reflexionar sobre el impacto de la corrupción en las instituciones públicas y privadas. No se salvan, las públicas hay corrupción, las privadas también hay corrupción. Y esto afecta nuestra realidad y la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Cuando hay ese problema, ¿qué pasa? ¿Cómo afecta? Ya no hay confianza en nuestras autoridades, no hay confianza en la policía, no hay confianza en las autoridades fiscales, jueces, porque todo está vendido. ¿Qué más se ve? Violencia e inseguridad. Ahora, la inseguridad es un tema de todos los días. Uno sale y tiene que salir con el Jesús en la boca. Uno sale pero no sabe si va a volver a casa. Entonces, es necesario abordar el tema de la inseguridad tanto en el nivel de la criminalidad cotidiana como la violencia estructural y cómo afecta la vida diaria de cada ser humano. Es importante que nosotros analicemos estos puntos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo puede afectar nuestra vida diaria? ¿Ustedes creen que afecta? Claro que sí, afecta. Ahora vamos a ver la cosmovisión cristiana y su relación con los problemas sociales. La cosmovisión cristiana nos enseña a ver en el mundo a través del lente de las escrituras, donde el ser humano está llamado a reflejar la imagen de Dios, actuando con justicia, compasión y amor hacia los demás, o también podemos decir hacia nuestro prójimo. Desde la perspectiva, o de esta perspectiva, podemos identificar tres principios claves que deberían guiar nuestras respuestas a la situación social. Primer punto, la dignidad de cada persona. Cada ser humano es digno, es creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso lo dice la Biblia, Génesis 1:27, y tiene un valor inherente. La injusticia social, como la pobreza extrema y la discriminación, violan esta dignidad y son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, si nosotros violamos, somos injustos, no hay la justicia, hay todo eso, la discriminación, ¿qué pasa? Tenemos un serio problema. No hay la dignidad de cada persona. No somos dignos de ser hijos de Dios, porque cuando fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos que cultivar las cualidades. Ahora, tenemos que tener una responsabilidad comunitaria. La Biblia nos enseña que estamos llamados a ser guardianes de nuestro hermano. Muchas veces no nos preocupamos, pero la Biblia nos manda a ser guardianes de nuestro hermano.
Esto implica que como cristianos debemos preocuparnos por las condiciones en las que viven las personas en nuestra sociedad, en nuestro entorno, nuestro prójimo. Luego, la justicia como un mandato divino. Según el libro de Miqueas 6:8, se nos llama a hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Esto significa que no podemos ignorar las injusticias estructurales de nuestra sociedad. Estamos llamados a ser agentes de cambio, promoviendo la equidad y la justicia. Puede conectar estos principios con su entorno social, destacando cómo los cristianos deberían actuar para enfrentar los problemas sociales que se observan en tu ciudad. ¿Cómo podemos solucionar? Hemos visto a través de la Biblia, de la palabra del Señor, en el libro de Miqueas, haciendo justicia y amar misericordia. Vamos a ver otro. Ahora, como un libro, el libro de Oseas, un llamado a volver a Dios. Entonces, el libro de Oseas describe la decadencia moral y social de Israel y el pueblo que se alejó de Dios entregándose a la injusticia y al pecado. Puede hacer un paralelo entre la crítica de Oseas y la situación actual en Bolivia. Hay un paralelismo, igual había injusticia como lo hay en nuestro tiempo. Entonces, fundamentación bíblica. El libro de Oseas que hablen sobre la justicia social, el arrepentimiento y el llamado a volver a los principios de Dios incluyen: no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento a Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Prevalecen la violencia y el derramamiento de sangre. O se acusa a Israel de haberse apartado de Dios, lo que lleva a la degeneración social. Puede comparar esto con la realidad boliviana, donde solo faltan los principios éticos sólidos, ha contribuido a la corrupción y el deterioro moral. Claro que sí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Entonces, ¿tiene que ver el contexto? Claro que sí. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero, no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Este versículo subraya que a Dios le interesa más el carácter moral y la justicia que las prácticas religiosas vacías. Como el pueblo judío, puras cosas vacías. En tu análisis, ¿podrías hablar cómo algunas personas en Bolivia mantienen prácticas religiosas, pero se han perdido la esencia de la justicia social y de la compasión a los demás? No se ve, lamentablemente, no existe justicia social. La justicia es para el que tiene dinero, para el que tiene plata. Porque sembraron viento y torbellino, segarán. Aquí Oseas advierte que las acciones injustas y egoístas tendrán consecuencias desastrosas. Eso pasó en el tiempo de Israel, pero también puede pasar en nuestro tiempo en Bolivia si no se arregla y no se ve la situación. Entonces eso tiene una relación con las decisiones políticas y económicas en Bolivia que han causado un ciclo de pobreza y la exclusión social. Reflexión teológica. El problema está en el corazón del humano. Análisis. El libro de Oseas nos lleva a la reflexión más profunda sobre el estado del corazón humano. El problema social en Bolivia no solo es el asunto de la estructura corrupta, sistema económico injusto, también es una cuestión del corazón humano que ha endurecido por el pecado y el egoísmo. La idolatría moderna, denuncia la idolatría en Israel. Aunque en nuestra época no adoramos a ídolos de madera o de piedra, sí rendimos culto a otros dioses modernos como el dinero, el poder y el prestigio. Pero ¿cuál es la solución? La necesidad de arrepentimiento. También ofrece esperanza a través del arrepentimiento. El llamado de Dios a Israel a un llamado a volver a Él y reconocer su pecado y cambiar su manera de actuar. Bolivia, como cualquier nación, necesita un regreso a los valores y los principios que honran a Dios. Aquí puede introducir una invitación a la reflexión personal y comunitaria. Queremos que como pueblos bolivianos y bolivianas podamos volver al Señor. Proponemos algunas aplicaciones prácticas para los cristianos en Bolivia basadas en los principios extraídos del libro de Oseas.
ser un ejemplo de justicia y compasión. Como cristianos debemos ser ejemplos en nuestras comunidades, defendiendo a los más vulnerables, luchando contra la corrupción y promoviendo la equidad. Participar activamente en la sociedad. No podemos ser espectadores pasivos. Jesús nos llamó a ser la sal y ser la luz del mundo, según el libro de Mateo 5, 13 al 16. Lo que significa que debemos influir en nuestra sociedad con los valores del reino. Fomentar esperanza y arrepentimiento. Al igual que Oseas ofreció una esperanza de restauración para Israel, debemos compartir esperanza a través de un verdadero arrepentimiento. Bolivia puede experimentar una transformación social. ¿Pero cómo? Si vuelve al Señor de todo corazón. La Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estamos a tiempo. Necesitamos volver al Señor. Tanto como personal como colectivo, destacando que el cambio en la sociedad comienza en el cambio de nuestros corazones y nuestras relaciones con los demás. Tú y yo somos llamados a hacer el cambio y que Dios te bendiga. Amén.